Hola amigo, amiga, soy el Doctor Santos, bienvenido, bienvenida como siempre a tu canal. ¿Por qué no entiendo nada? Pues mira, te lo voy a explicar, no entiendo nada. Se toman medidas supuestamente para doblegar la curva de contagios y evitar, por tanto, el colapso del sistema sanitario, porque ya he dicho en otros vídeos que si el sistema sanitario se colapsara, tendríamos un auténtico caos. Y por eso no entiendo nada. Cuando se decidió la desescalada a todas luces precipitada, había una razón principal. Bueno, había un enfrentamiento político y la razón principal era intentar salvar la economía, esa economía maltrecha por el confinamiento que habíamos vivido hasta la fecha. Entonces se fijaron una serie de condiciones entre el Estado central y las comunidades autónomas, como contratar más rastreadores, contratar más sanitarios, en definitiva, adecuar el sistema sanitario para que pudiera hacer frente si fuera necesario y se produjera un repunte de la pandemia como así ha sucedido. Hay que recordar que las competencias sanitarias y sociosanitarias están transferidas desde el Estado central a las comunidades autónomas. Y esto es muy importante. Y va en la línea de todo lo que te quiero transmitir y del por qué no entiendo nada. ¿Qué pasó? Que algunas comunidades autónomas cumplieron con lo que se había dicho, con lo que se había pactado, contrataron más rastreadores, contrataron más sanitarios, se adecuaron mejor su sistema sociosanitario. Otras lo hicieron a medias y otras hicieron mutis por el forro, o sea, no hicieron absolutamente nada. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hemos pasado aquí en España un verano más o menos tranquilo, con muy poco turismo exterior. Prácticamente la hostelería, bueno, pues ha salido a flote poquito a poco gracias al consumo interno, etcétera. Y llegamos a donde estamos ahora. ¿Y dónde estamos? ¿Qué ocurre? Pues que estamos totalmente inmersos en una nueva ola o en un estallido del virus, en una extensión por todas las comunidades autónomas del virus. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es que se están tomando muchas medidas de forma muy descoordinada entre las distintas comunidades autónomas y sobre todo, bajo mi punto de vista, estas medidas tienen que ver con que, ya lo he dicho en otros vídeos, no se han hecho bien los deberes. ¿Y entonces qué ocurre? Que las comunidades autónomas deciden poner restricciones para parar la extensión del virus. Restricciones que en muchas ocasiones son tumbadas por los tribunales superiores de justicia correspondientes de cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque estaban mal redactadas o porque no eran justificadas las decisiones que estaban tomando esas comunidades autónomas. Si estaban mal redactadas, lógicamente seguían haciendo mal los deberes. Se quejaban las comunidades autónomas hace muy poquito tiempo de que ocurría esto porque no tenían un paraguas legal que las amparara y que por lo tanto cada vez que tomaban una decisión tenían que recurrir, como he dicho antes, a los tribunales superiores de justicia y por lo tanto reclamaban al gobierno central que hiciera algo. Y este algo era que pusiera en marcha un estado de alarma, pero un estado de alarma consensuado, un poco light, que les permitiera a ellos, a las comunidades autónomas, tener, como os digo, un paraguas legal que les posibilitara tomar una serie de decisiones al respecto. Este estado de alarma no contemplaba, por tanto, el confinamiento domiciliario porque se entendía que esto quitaría bastantes libertades. Ese paraguas legal, por lo tanto, eliminaba de la ecuación a los tribunales superiores de justicia y de alguna forma daba a las comunidades o otorgaba a las comunidades autónomas todo el poder para poder tomar esas decisiones. En ese estado de alarma, el Estado central lo que ha hecho es que fija un toque de queda flexible y unas restricciones concretas para que cada comunidad autónoma decida en función de una serie de datos epidemiológicos qué hace, es decir, si cierra bares, si establece confinamientos de algunas perimetrales de algunas poblaciones, etcétera, o tomar otro tipo de medidas, pero de acuerdo a una serie de datos epidemiológicos.
¿Por qué no entiendo nada? Os decía al principio, porque lo llamativo es que todo esto se consensuó en el Consejo Interterritorial. Sabéis que el Consejo Interterritorial está formado por el Ministerio de Sanidad y por las comunidades autónomas que están representadas por sus consejerías de Sanidad y Bienestar Social. Y por lo tanto ahí se tomó la decisión en el Consejo Interterritorial. Incluso se llegó a poner en marcha una serie de niveles de actuación. El más alto era el nivel 4, en base a unos criterios epidemiológicos y en base a unos criterios clínicos que ya os expliqué en un vídeo anterior que os dejo por aquí por si queréis revisarlo. Pues en base a esos criterios se fijaron unos niveles. Y lo más importante es que estos niveles llevaban parejo la toma de decisiones, que se hacía dependiendo de si estabas en un nivel y en otro. Por eso no entiendo nada, porque cada comunidad autónoma está haciendo lo que quiere, con criterios epidemiológicos total y absolutamente distintos. Ahora, algunas comunidades autónomas, por ejemplo, lo que están haciendo es que están pidiendo un nuevo confinamiento domiciliario para que de esa forma se pare totalmente el virus y, dicen entre comillas, para salvar la Navidad. Otras lo que hacen es cierres perimetrales, se endurece el toque de queda, algunas lo adelantan y otras lo atrasan, se cierra la hostelería en algunas y en otras no, con criterios epidemiológicos distintos, incluso algunas con criterios epidemiológicos mejores que otras que no están cerrando la hostelería. Por ejemplo, en Andalucía se adelanta el toque de queda, se cierran todos los comercios no esenciales a partir de las 6 de la tarde y sobre todo una medida que es el cierre perimetral de todas las poblaciones que tienen una incidencia a lo mejor de 300 o menos por cada 100.000 habitantes y otras que tienen 800, 900 por cada 100.000 habitantes y todas se meten en el mismo saco y se cierran absolutamente perimetralmente todas para evitar los contagios, para evitar qué exactamente, es decir, no se están bajo mi punto de vista, no se están siguiendo unos criterios epidemiológicos adecuados. Claro que todo esto tendríamos que volver al principio, a la desescalada. Esta desescalada, dicen muchos, que se hizo de una manera precipitada. Y todo lo que se haga tiene que, a partir de entonces, como se hizo de manera precipitada, pues todo lo que se haga ahora lo que tiene que hacer es intentar la cuadratura del círculo, es decir, que todo cuadre, es decir, yo tengo que tomar medidas muy drásticas, pero que a la vez no alteren o no dañen a la economía, pero que a la vez paren al virus, y por eso no entiendo nada. Si el objetivo es doblegar la curva y que no se colapse el sistema sanitario, habría que preguntarse, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tenemos en España déficit de sanitarios? Aproximadamente se calcula que hay 30.000 profesionales sanitarios entre médicos y enfermeros menos que hace unos años que hemos perdido en la sanidad pública española. ¿Por qué hemos perdido 30.000 profesionales sanitarios entre médicos y enfermeros? Casi 60.000 si ponemos a todos los profesionales sanitarios. ¿Por qué estos profesionales sanitarios tienen unos contratos tan penosos, temporales? Conozco casos de contrato de cese un viernes y volverlos a contratar un lunes, de que en un año hayan encadenado, cosa que es ilegal, 20, 30, 40, 50 contratos en un año, médicos, enfermeros, personal no sanitario. ¿Cómo no vamos a perder tantos sanitarios? Aparte de las políticas que se hayan podido tomar en unas comunidades autónomas o en otras. Por lo tanto, ¿por qué faltan médicos? ¿Por qué faltan enfermeras? ¿Por qué faltan auxiliares de enfermería? ¿Por qué el sueldo de los médicos, por ejemplo, en España es el más bajo prácticamente de toda la comunidad europea? Con gran diferencia, por ejemplo, entre el sueldo de un médico en España o en Francia o en Alemania. ¿Por qué no se han medicalizado, no se han mejorado las residencias de mayores en este tiempo y volvemos otra vez a ver cómo el virus está cebando con los mayores? ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué los hospitales públicos tienen que recurrir a la sanidad privada firmando contratos multimillonarios de muchísimo dinero?
por qué tenemos en España desde hace años un déficit de camas de hospital muy importante. Fijaros, España ocupa el quinto lugar de la cola de la Europa de los 28, de la cola, el quinto lugar por detrás en el número de camas. Tenemos aproximadamente 3 camas por cada 1000 habitantes. Estamos en la cola. La media de la Unión Europea está en 5 camas por 1000 habitantes. España está en 3. Alemania está en 9, por ejemplo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tenemos también un déficit importante en camas de UCI? Aproximadamente en España tenemos 10 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. En Francia o en Alemania están en 29. Estamos también a la cola en camas de UCI. ¿Por qué algunas comunidades autónomas invierten en ladrillo cuando hay una falta clara de profesionales sanitarios? Sin embargo, construyen un hospital, invierten en ladrillo, cuando tenemos ladrillos por ahí vacíos en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué los partidos políticos se ponen de acuerdo en el Consejo Interterritorial que os decía antes y luego llegan al Congreso y están a la gresca y no se ponen de acuerdo? ¿Por qué el gasto sanitario público ha ido bajando año tras año, aunque se está reponiendo un poquito a partir del 2018, mientras que el gasto privado ha ido aumentando año tras año? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay algo oculto que no sabemos? Y mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Que el virus está con nosotros, campando a sus anchas. Y además, como os he dicho en otros vídeos, ha venido para quedarse. Y mientras tanto, lo confinamos todo, lo cerramos todo. Por eso no entiendo nada. Si el objetivo es que no se colapse el sistema sanitario y para ello hay que parar los contagios, como es lógico, no entiendo nada si no se actúa sobre lo verdaderamente importante, sobre lo que he intentado recoger en esas preguntas y muchas otras que probablemente se puedan hacer. Ahí está el verdadero problema de por qué se puede colapsar el sistema sanitario. Y mientras tanto, ¿qué se hace? Pues tomar medidas, bajo mi punto de vista, de forma descontrolada, que como siempre están dañando al más débil. Ojalá alguien haga caso. Ojalá se empiecen a tomar medidas para tener un sistema sociosanitario potente que pueda atender a cualquier persona que esté en necesidad de ser atendida, por enfermedad por el virus o por otra causa. Muchas gracias por vuestra atención. Insisto, ojalá alguien sea consciente del por qué se puede colapsar el sistema sanitario. Hasta el próximo vídeo.